Ya lo encontré. Ahí está. Ok, ahí está. Muy bien. El poder de la iglesia. El poder de la iglesia. El poder de la iglesia, hermanos, realmente, pues es el poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Realmente, el poder de la iglesia radica principalmente en el poder de Dios. Así es que ah, en nuestro andar como parte del cuerpo de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, ¿cómo podríamos nosotros describir a la iglesia, a nuestra iglesia, mis amados hermanos? ¿Cómo describirías tú a la iglesia? Bueno, creo que podemos mencionar pues un buen número de adjetivos que describen a nuestra iglesia, sí, pero seguramente la palabra poderosa, una iglesia poderosa, probablemente no es la primera que se nos viene a la mente. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que el Señor Jesucristo quiere de nuestra iglesia, es que sea una iglesia poderosa, una iglesia poderosa. Y bueno, ¿sabían ustedes, hermanos, que probablemente algunos de nosotros, aún como varones, no estemos conscientes del poder de la iglesia en esta tierra? Pero una de las, ¿por cuáles creen ustedes que es una de las razones por las cuales en este tiempo que nos ha tocado vivir hemos sido tan azotados, lastimados como iglesia con este asunto de la pandemia? Una de las organizaciones, ¿verdad? Como es la iglesia, ha sido considerada no indispensable. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, porque el mismo mundo reconoce el poder tremendo de la iglesia en este mundo. Y bueno, la verdad es que sí hemos perdido algunos pastores, algunas iglesias han cerrado. Sin embargo, aquí estamos todavía para la gloria de Dios, dando luz, ¿verdad? Siendo luz, siendo sal en esta tierra. Así que, hermanos, es una bendición ser parte de la iglesia poderosa en esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. ¿Saben ustedes que el infierno se estremecería si el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, reconociéramos nuestra tarea, nuestro trabajo aquí en la tierra? El infierno se estremecería si cada uno de nosotros usara ese poder que Dios nos ha dado. Si cada uno de nosotros se uniera para llevar a cabo la obra de Dios. Pero bueno, lamentablemente pocas iglesias ven evidencias de la presencia del Señor en medio de ellas. Tal vez sea porque se han perdido su visión, han perdido de vista su objetivo y están distraídas con sus propias metas. Yo oro a Dios, ¿verdad? Que para que verdaderamente nosotros como iglesia podamos ser esa iglesia poderosa, esa iglesia que Dios quiere que seamos. Porque el verdadero poder de la iglesia, hermanos, no es material, es espiritual. Sí, no es político, no es social. Y bueno, la gente trata de fabricar, manipular o duplicar su impacto, lo cual es imposible, porque la iglesia es de naturaleza divina y tiene su fuente en el cielo, no en el hombre. Su esencia se encuentra no en comités, en credos o convicciones o en edificios o congregaciones grandes, sino en la persona de Cristo que vive a través de sus seguidores, de los cristianos, ¿verdad? Los que formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Así es que si queremos ser creyentes dinámicos, tenemos que alimentarnos con los objetivos que el Señor nos ha dado en su palabra.
El poder de cada uno de nosotros, el poder de la iglesia no está disponible para quienes prefieren disfrutar de un club social en lugar, ¿verdad?, de disfrutar la espiritualidad de las cosas de Dios. Porque si el pueblo de Dios, si como pueblo de Dios solamente queremos sentarnos allí en cómodas sillas, realmente no tenemos ninguna necesidad de todos y cada uno de los instrumentos de Dios que Dios nos ha dado. Como iglesia, hermanos, nosotros tenemos una comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo. La gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice, toda potestad, dice, toda potestad. Ahí está nada más la potencia del mensaje y del poder que tenemos como iglesia aquí sobre la tierra. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, hay muchas iglesias que no están respondiendo a esto. No están evangelizando, no están apoyando la obra misionera, solamente se han enfocado en sí mismas. Parece ser como que si nada más estuvieran sentadas en sus automóviles con los tanques llenos de gasolina, o más bien, creo yo, con los tanques vacíos, con baterías muertas, nomás no arrancan, o si arrancan están, como dicen, cuando no funciona bien, ¿verdad? Los cilindros nada más están funcionando eh, 1, 2, 3 cilindros y pues están así, ¿verdad? No están funcionando bien. Muchos cristianos están muy cómodos. Realmente, hermanos, el mundo está perdido y no es como para que nosotros estemos así. Mucha gente está yendo a la perdición. La Biblia dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos, muchos son los que entran por ella. Así es que, hermanos, es importante que nosotros llenemos nuestros tanques. La única salvación, escuchen bien, la única salvación para el mundo, para cada persona en el mundo se encuentra en el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. En el Evangelio, sí. Por eso es importante que carguemos nuestras baterías. ¿Cómo? Bueno, con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, hermanos, realmente vamos a comenzar a movilizarnos y vamos a llegar a ser esa iglesia poderosa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el poder de la iglesia no radica en lo material, en los grandes edificios, sino radica en la provisión de Dios, ¿sí? El Señor nos ha provisto todo lo que necesitamos para llevar a cabo la obra que Él ha puesto delante de nosotros. Pero cada iglesia es responsable de colaborar activamente con Él. Cada uno de nosotros los varones apuntalando, apoyando, sosteniendo, manteniendo esa visión para colaborar en equipo y hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Fíjense, hermanos, quiero que veamos por lo menos aquí 4 provisiones que Dios nos ha dado para que podamos llegar a ser esa iglesia poderosa. En primer lugar, Dios nos ha dado el Evangelio como iglesia.
¿Saben? No hay ninguna otra institución a la que Dios haya dado el evangelio. Él nos ha dado a nosotros este mensaje de reconciliación y redención para que nosotros lo transmitamos al mundo. Dice Romanos 1:16, ¿se acuerdan qué dice? Romanos 1:16, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es que, por eso, hermanos, la iglesia, nuestra iglesia, es una iglesia poderosa, porque nuestro mensaje cambia el destino eterno de quienes escuchan y creen el mensaje. Pero aquí la pregunta es, como dice Romanos 10:13-14. Vamos a Romanos, ahí donde dice, ¿cómo irán? ¿Verdad? ¿Y cómo predicarán? Ok. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego dice 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces aquí solamente los que han recibido la salvación, como usted y yo, mi hermano amado, somos los únicos que podemos decir a otros cómo obtener esa salvación. ¿En quién poder confiar nuestras almas para salvación? Porque ellos deben hacer lo mismo como lo que hicimos nosotros. Alguien que no ha experimentado la salvación, pues ¿cómo puedes compartir? Solamente los que hemos experimentado la salvación tenemos el ánimo, el poder de compartir ese mensaje de salvación. Cualquier persona está dispuesta a escuchar lo que tú y yo hemos experimentado. Esa salvación, ese perdón, esa vida eterna, esa seguridad. Así que es nuestra responsabilidad de alcanzar a los perdidos. Sí, hermanos. No nos gustaría escuchar esto, pero esa es la verdad. El destino eterno de nuestra familia, de nuestros compañeros, nuestros vecinos, de los que están a nuestro alrededor, dependen de ti, de mí, que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios nos ha dado provisiones poderosas, nos ha dado un evangelio poderoso que transforma, que da vida. Pero no solamente nos ha dado el evangelio. Se me había pasado compartirles. No solamente nos ha dado el evangelio, sino, ¿qué dice ahí abajo? Número 2, nos ha dado la Biblia. El Señor también, hermanos, nos ha dado este precioso libro, la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Qué bendición más grande. Esta es la verdad absoluta. Vamos a ver qué nos dice San Juan 7:17. San Juan 7:17. San Juan 7:17. Si alguien lo tiene y lo puede leer, bueno. San Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, la Biblia, ahí está la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros debemos aferrarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, tenerla como nuestra única regla de fe y práctica.
Me equivoqué en el versículo. Estaba en el capítulo 7. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es poderosa para santificarnos, cambiarnos, transformarnos. Así es que cuando una iglesia se aferra a la Biblia y pone activamente en práctica sus principios, el poder de Dios fluye a través de esa congregación. Pero una iglesia que abandona la palabra de Dios, que ignora la palabra de Dios, o escoge solamente algunas partes para creer y obedecer, realmente se separa de la fuente de poder que viene de arriba, que viene de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es otro de las provisiones que Dios nos ha dado para que podamos ser una iglesia poderosa. Nos ha dado la Biblia. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente, hermanos, Dios nos ha dado o nos ha provisto el evangelio poderoso, una Biblia poderosa, la espada del Espíritu, sino que también nos ha dado el Espíritu Santo. Así es que por más poderosos que sean el Evangelio y la palabra de Dios, necesitamos una fuente interna que nos alimenta para llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado. Así que antes de que Cristo ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos que permaneciesen en Jerusalén y esperaran, ¿verdad? El Espíritu Santo que había prometido. En el momento de la llegada del Consolador, del Espíritu Santo, conocido también el Consolador, ellos recibirían el poder y serán testigos del Señor Jesucristo en la tierra, en todo el mundo. Como dice Hechos 1:4. Vamos a Hechos 1:4. Hechos 1. Vamos a leer aquí varios versículos. Hechos 1:4. Versículo 5 y versículo 8. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder, me encanta este versículo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo tome control de todo nuestro ser, alma y espíritu. Es necesario el Espíritu Santo para llegar a ser una iglesia poderosa. Porque si no fuera necesario, entonces el Señor Jesucristo simplemente nos hubiera dicho, pues vayan y hagan lo que puedan. Háganlo. Pero realmente, hermanos, ustedes saben bien que nosotros no tenemos ningún poder para cambiar el destino de una persona de las tinieblas a la luz, del infierno a la gloria, solo Dios. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Cuando nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, usamos las Escrituras.
y les presentamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, a pesar de que los discípulos habían estado ya con el Señor Jesucristo más de 3 años, lo habían visto enseñar, habían hecho milagros el Señor Jesucristo, pero al parecer ellos todavía no estaban preparados para llevar a cabo pues la misión que Él les dio. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, pero estuvieron con nada menos y nada más que con Jesús, el Hijo de Dios. Y bueno, ¿qué no es suficiente para ganar el mundo para Cristo? Bueno, pues en cierta manera, pero que realmente lo único que nos va a preparar, lo único que nos va a mantener y cumplir con nuestro llamamiento es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Gracias a Dios, hemos sobrevivido a esta pandemia. Gracias a la gracia, a la misericordia de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y seguimos predicando. Así que realmente, para poder entender la diferencia que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona, simplemente podemos pensar en Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando era parte de los discípulos de Cristo, él fracasó rotundamente en tratar de ser fiel y así muy machote, muy valiente. ¿Y qué sucedió? Pues no hizo más que negar al Señor Jesucristo cuando debió haberse mantenido fiel. Mateo 26. Vamos a Mateo 26, 73. Mateo 26. Mateo 26. Vamos a leer allí versículos 73 al 75. Dice, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo, ¿no? Se puso ahí, pues al parecer, pero a la mera hora fracasó. Después de la crucifixión, seguramente él sufrió mucho, pero después de que Cristo resucitó, realmente Dios lo usó de una manera poderosa. Cuando Cristo fue crucificado, se escondió. Es lo que encontramos ahí en Juan 20:19. Pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, wow, Él se levantó con osadía, con gran poder. No importa, con una gran multitud. Y 3,000 personas fueron salvas en Hechos 2:14 al 41. Un tremendo y poderoso mensaje, hermanos. Entonces, ahorita precisamente estamos en el tiempo del Espíritu Santo, hermanos. Así que todo es cuestión de que dejemos que Él tome control de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestras manos, de nuestro ser. Y hermanos, por eso creo que la iglesia de Cristo es poderosa. No hay manera de cumplir la gran comisión sin el Espíritu Santo en nosotros, sin tomarnos, sin que Él tome control de nosotros.
Sí, podemos nosotros llevar a cabo el trabajo humanamente. Sí, pero realmente el trabajo que Dios espera hacer realmente es imposible con nuestras manos. Así es que es importante que nosotros nos empapemos de su palabra, nos empapemos del Espíritu Santo, que nos llenemos de Él, busquemos la llenura. Así es que, hermanos, ¿quién creen ustedes quién dijo que los cristianos han recibido el regalo de la salvación para que como cristianos andemos de holgazanes? La salvación no se nos dio para que nosotros la andamos luciendo o estar allí sin hacer nada, sin compartirla con otros y estar ahí a la expectativa, pues a ver a qué horas viene el Señor. Hermanos, tenemos bastante trabajo para hacer, mucho trabajo para hacer. En este tiempo de pandemia, también tenemos mucho trabajo para hacer, mucho trabajo. Él nos ha llamado, Él nos ha redimido, Él nos ha salvado y nos ha equipado para que nosotros derramemos nuestra vida como una bendición para los demás. Todos, sí, todos nosotros tenemos dones diferentes. Cada persona es vital para el éxito de la misión a la cual Dios nos llamó. Cada uno de nosotros es importante. Así que, mis amados hermanos, asumamos nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros necesita asumir su responsabilidad individualmente para que podamos llegar a ser esa iglesia poderosa y continuemos siendo esa iglesia poderosa. No es la organización de la salud la más poderosa en esta tierra. No es el presidente de los estados el más poderoso. Es la iglesia. ¿Por qué creen que han atacado tanto a la iglesia? Cada miembro de la iglesia, hermanos, juega un papel esencial en la determinación de la vitalidad de nuestra congregación. Miren allí, vamos a Efesios 7, perdón, Efesios 4. Vamos a ver Efesios 4, por favor. Vayamos, Efesios 4. Vamos a leer los versículos del 7 al 16. Efesios 4, del 7 al 16. Fíjense nada más cómo cada uno de nosotros juega un papel esencial en la vitalidad de nuestra congregación. No podemos menospreciar a nadie. Todos tenemos un papel determinante, vital en nuestra congregación. Efesios 4, 7 al 16 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las puertas más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fijan, hermanos? Cada uno de nosotros, el Señor nos ha equipado con dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en la pandemia no hay excusa para que nosotros dejemos de desempeñar nuestra tarea, a menos que ya Cristo haya
nos haya llevado a su presencia, pero por lo que veo todavía no estamos en el cielo, ¿verdad? Mientras estemos aquí, ¿hasta cuándo vamos a dejar de trabajar y ministrar a otros dentro del cuerpo de Cristo? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto. Por eso no debes de dejar, mi hermano, de tomar tu discipulado, ¿sí? Hermanos, hay muchos que necesitan seguir el discipulado en nuestra familia, en nuestros propios hijos, porque la meta es, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ser como Cristo. Imagínense cuánto nos falta. Algunos dicen, no, pues ya no voy a tomar el discipulado. ¿De veras ya llegaste a ser como Cristo? Porque Él es nuestra meta, dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, es imposible que nosotros llegamos a ser perfectos igual que Cristo. Pero mientras tanto es necesario enfocarnos en esa meta, ayudar a otros, recibir los discipulados, empaparnos de la palabra de Dios todos los días. Así es que es nuestra responsabilidad. Podemos ser un canal poderoso que Dios usa para edificar, para salvar, o podemos llegar a ser un factor de debilidad de nuestra iglesia local. Yo quisiera que cada uno de nosotros, hermanos, pudiéramos llegar a ser esos hombres de apoyo, que apuntalan, que apoyan, que echan el hombro, que Dios usa para construir vidas, para salvar vidas, para edificar. Por eso la manera como usted vive no es solo una cuestión personal, sino que también afecta a todo el cuerpo de creyentes, ¿sí? No solamente en su familia, también en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y muchos de estas daños se pueden ver en la vida de nuestros hijos, de otros hermanos. Lamentablemente, algunos han sido mal ejemplo en este tiempo de pandemia y pues se han contagiado del mismo virus. Y me refiero al virus de libertinaje, de irresponsabilidad. La mayoría de los cristianos deberíamos, hermanos, si queremos ser una iglesia no testamentaria, necesitamos que nosotros como miembros realmente reflejemos el poder de Dios. Yo creo que todos quisiéramos ser parte de una iglesia en la cual cuando ora la iglesia, las oraciones son contestadas. Cuando ora la iglesia, los enfermos son sanados. Cuando ora la iglesia, los perdidos son salvos. Pero ese poder de Dios fluye solamente a través de iglesias cuyos miembros han rendido personalmente sus vidas a Dios. Al Espíritu Santo le han dicho, Señor, aquí estoy, lléname de ti, úsame, dame las palabras, cámbiame, transfórmame.
Pero me temo que demasiados creyentes no están dispuestos a hacer el compromiso personal que se requiere para tener esa clase de fe. No podemos tener los beneficios de una comunidad dinámica sin el sacrificio de nuestra voluntad. Así que, hermanos, solamente tenemos una vida en esta tierra. La decisión que tenemos ante nosotros es esta: vivir para el Señor, que Dios nos use, o vivir para nosotros mismos. ¿Vamos a estar llenos del Espíritu Santo o llenos de nosotros mismos? ¿Dejaremos que Dios nos utilice para llevar a cabo sus grandes planes o desaprovecharemos esta oportunidad? Hoy es el día para tomar la decisión, porque usted nunca sabe cuántas mañanas más tendrá. Hay personas que ahorita han fallecido. Hace una semana estaban vivas, ahorita ya no están. Ya están bajo tierra. Hermanos, nuestra iglesia es poderosa porque Dios nos ha dado todos los recursos para llegar a hacerlo. Y Dios quiere usarte a ti y a mí grandemente. Por eso yo les invito a que sigamos estos pasos. En primer lugar, reconozca, aquí ya me emocioné y se me pasó aquí, ¿verdad? Bueno, aquí está. Reconozca, ¿qué dice? Su incapacidad. Entonces, si queremos ser usados por Dios de una manera grande, hermanos, reconozcamos que somos incapaces para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Sin el poder del Espíritu Santo, es imposible hacer la obra del Señor, vivir una vida victoriosa. Es imposible, hermanos. No podemos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos rendirnos al Señor. Reconozcamos que nosotros no podemos guiar nuestra familia, no podemos aconsejar nuestra familia como deberíamos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No podemos desempeñar nuestro liderazgo aún dentro de la iglesia sin el poder del Espíritu Santo. No podemos cumplir los propósitos de Dios sin el poder del Espíritu Santo, hermanos. Es importante que lo reconozcamos, hermanos. Es algo muy diferente, no porque yo tengo una compañía y ya tengo experiencia y está fructificando. No significa eso que así también usted puede hacer grandes cosas sin el poder del Espíritu Santo. Sí, puede hacer algunas cosas, pero realmente necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Es el único que puede cambiar vidas, que puede cambiar el destino de una persona. Número 2, si queremos que Dios nos use, es importante no solamente reconocer nuestra incapacidad, sino también enfrentar cada pecado con el cual tropezamos. ¿Sí? Sí, mis amados hermanos, estamos en este mundo y tropezamos, caemos en pecado. Bueno, reconozcámoslo, enfrentemos cada pecado. Cada pecado conocido que el Señor traiga a nuestra mente. En vez de buscar excusas, en vez de buscar culpables, coincidamos con Dios, estemos de acuerdo, confesémoslo, arrepintámonos. Es decir, démosle la espalda al pecado, volvámonos al Señor, como dice Juan 1:9, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Así que Dios quiere hacer de usted y de mí un vaso lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y necesitamos aprender a confesar nuestros pecados, a enfrentar nuestros pecados. ¿Sí? Una persona que es salva lo hace a través del arrepentimiento. Reconoce que es pecador. Admite que es merecedor de un castigo. Cree que Jesucristo murió por él, que fue sepultado, resucitó al tercer día. Y un creyente, hermano, siempre mantiene esa actitud humilde. Siempre mantiene esa actitud para enfrentar todos sus pecados. He pecado, he ofendido a Dios, perdóname, Señor. Y en tercer lugar, ríndase a Cristo, ríndase a Cristo. ¿Qué significa? Hermanos, rendirse a Cristo significa que usted transfiere voluntariamente a Jesús todo lo que tiene. ¿Sí? El control, el uso de su cuerpo, alma, espíritu. Él es con todo el derecho como Señor de nuestras vidas. Porque no solamente Él nos creó, Él nos redimió también. Así que, hermanos, no se trata de una transacción parcial en la que usted se quedará con una parte y le dará el resto a Él. No, todo, hermano, le pertenece a Él. Rendirse a Cristo es ponerse bajo la autoridad de Él. Rendirse a Cristo es dejar que Él controle nuestras decisiones, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sueños. Eso es darle todos nuestros derechos. Eso es rendirse a Cristo. Y bueno, estos son pasos si realmente nosotros queremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Y número 4, crea que el Espíritu Santo le ha llenado. Si usted le pidió, Señor, lléname, contrólame, entonces esa es la base a la autoridad que la palabra de Dios nos da, de saber que Jesús vivirá a través de usted y de mí. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Vamos a buscar y leerlo. Gálatas 5, versículo 23, no, 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, han muerto a todos sus apetitos carnales con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que, hermanos, vivamos en el poder del Espíritu Santo. Ese es un desafío. Siga adelante con fe y obediencia, poniendo nuestra confianza en Dios, quien promete hacerle competente para este llamado. Segunda a los Corintios 3. Vamos a Segunda Corintios 3. Vamos a leer versículo 3, versículo 4 y 6. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 3, versículo 4 dice. A ver. Segunda Corintios 3. 4 y 5. No, el versículo 4 y 6 dice,
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 2 Corintios 3:4. Y el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, hermanos, ¿quién es el que nos hace competentes? Pues el mismo Señor Jesucristo. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y cómo sabemos? Bueno, en el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, si usted pone continuamente en práctica estos pasos, hermanos, el Señor va a derramar su poder en su vida y en mi vida. Y de ese modo, Él nos va a usar de una manera poderosa en nuestra iglesia. Él le usará a usted y a mí de maneras que nunca hemos imaginado posibles. Sí, solo Él nos puede dar ese poder, esa capacidad. No podemos sentarnos en nuestras bancas esperando que el poder de Dios caiga del cielo. Por eso cada uno de nosotros, como dice aquí, cada uno de nosotros debe comprometerse a dejar que Cristo viva a través nuestro. Entonces, solamente así nuestra iglesia se convertirá en una fuerza motriz de energía de Dios divina, energía divina, capaces de hacer su parte para evangelizar el mundo. Por eso yo creo que la iglesia, nuestra iglesia, es poderosa. Amén, hermanos. Nuestra iglesia es poderosa. Sí, sí es poderosa. Gloria a Dios. Y digo esto porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dio un evangelio poderoso. ¿Se acuerdan? Un evangelio poderoso. Nos ha dado una Biblia tremenda, una espada, la palabra de Dios, una verdad absoluta. Aunque el mundo no lo crea, una palabra de Dios poderosísima, ¿verdad? Imagínense, viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y que nos ha dado un evangelio poderoso que necesitamos predicarlo y nosotros somos los bienaventurados a quienes el Señor nos ha dado este evangelio y por supuesto nos ha dado el Espíritu Santo. Así que hermanos, nuestra iglesia es poderosa y solamente la actitud de cada uno de nosotros es la que lo hace que se debilite, ¿verdad? Espero que todos podamos tener esa misma actitud ahora mismo y digámosle a Dios, Señor, úsame de una manera poderosa, porque el destino eterno de gente depende de nosotros, de ti, de mí, sí, aunque no lo creamos. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios su bendición. Padre Santísimo, te doy gracias porque hoy nos has permitido, Señor, darnos cuenta de que nuestra iglesia tiene todos los recursos divinos para ser una iglesia poderosa. Gracias, Señor, por cada varón que ha estado apuntalando, apoyando, trabajando, edificando, sirviendo, invirtiendo dinero, talentos, enseñando, discipulando, visitando. Gracias, Señor, por cada uno de ellos.
Te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Una cosa muy importante para poder comenzar a experimentar el poder en nuestra vida y hacer cosas que jamás hemos imaginado hacer. Si tan solo nos ponemos en tus manos, si tan solo nos rendimos a ti en cuerpo, alma y espíritu. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y permítenos seguir haciendo el trabajo, ese trabajo espiritual, ese trabajo, Señor, que no se puede hacer con dinero ni con palancas, que solamente se puede hacer en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos, Señor, con dinero, ni con pistola, ni con ningún arma, cambiar de actitud de la gente, cambiar su corazón, ese corazón de piedra a un corazón de carne. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Y Señor, por favor, llénanos de tu presencia. Queremos, Señor, realmente empoderarnos con tu Espíritu Santo. Úsanos. Queremos llegar a ser como Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada varón que está escuchando esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. No me dijo nada.